pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 4. Muy buenas noches, Florentina. Muy buenas noches, Gabriel. Mientras que estamos aguardando Sí, a nuestro compañero que está por llegar en cualquier nuestro momento. compañero. Viene Sí, nuestro. por supuesto, bueno. se excusó, dijo que apenas Sí. se iba a demorar unos minutos si es que usted no se ofendía. Bien. Bueno, porque vamos a decirlo, nuestro compañero está muy comprometido. Con una causa que no es Sí. judicial, a Dios No, gracias, ¿no? No, entre peones, Y reinas. Ujú. caballos. Y me parece que hoy hackeó Sí, lo suficiente como para poder seguir escalando en su aspirado proyecto de pasar a una, vamos a decirlo porque esto lo Sí. engalana, pasó a una semifinal. Pasó a una semifinal de un torneo muy, pero muy importante. Y eso a nosotros de nos pone muy orgullosos por él nos realmente. dignifica. Absolutamente. Que nos siga dando bola después de todo esto. Así que viva la reina, podríamos decir. Bueno, y no podemos dejar de mencionar, ¿no? Así como en nuestro último programa, ¿no? Decíamos que era un programa santo. Ujú. Y bueno, va a ser un programa también de algún modo de homenaje. Así es. A alguien que independientemente de cuán podamos coincidir plenamente o no con sus ideas, no podemos negar que ha sido alguien que le ha devuelto por lo menos a los fieles la posibilidad de dignificar la creencia. Sí, de lo mejorcito, de lo mejor realmente en cuanto a lo que se puede ver, escuchar en el ámbito, ¿cómo llamarlo? ¿No? Porque es hablar de religión, es hablar de una posición política muy Absolutamente. fuerte, ¿no? Y una posición subjetiva, ¿no? Que es también lo que nos interesa, que me parece pocos apostaban, ¿no? Por Sí. que Pero además con un compromiso que creo que en este sentido lo definía en su posición como buen jesuita, ¿no? En ese punto me parece que se Sí. hizo la diferencia. Sí, pero ha dejado una marca, Ujú. Francisco, que me parece que todavía no es posible calcular la profundidad. Así es. Bueno, le cuento, vamos al programa, Vamos. porque vamos a tener ahora en nuestra hora de entrevista a Luis Ignacio García, Así es. que nos va a hablar sobre la política negacionista y el duelo por venir. Y vamos a tener hoy el esperado retorno de Gabriel Nicola en nuestra agenda cultural, presentando una obra deliciosa. Yo no sé si llegaron a ver el flyer nada más, dan ganas de comérsela la obra. Cuénteme de qué se Es trata. Krockenbach. No, eso lo dejamos para la segunda hora. La presentación, no, por Sí, supuesto, por sí. supuesto. Lo que sí va a venir la dramaturga y directora, que es, a ver, espere que no quiero meter la pata, vamos a contar con la participación de Nina De Loca, que es la dramaturgia y dirección, y la protagonista, que es Cecilia Colombo. Y vamos a tener otro regreso también, que es el de Francisco Casadei, desde la ciudad de Mar del Plata, desde el Gran Pez,
que es una de las más prestigiosas Librerías. librerías de nuestro país, y bueno, en nuestro rincón de los libros. Y en un momento muy especial, porque usted sabe que se está Sí, llevando adelante en este momento el Congreso de Psiquiatría en Mar del Plata. sí, se está llevando dos, ¿no? Dos eventos. Por un lado, el Congreso Argentino de Psiquiatría en Mar del Plata y la Feria del Y la Libro. Feria del Libro aquí, por Y supuesto. aquí. Así que no sé cómo se estarán dividiendo, ¿no? Los libreros Nuestros y queridos mis amigos, quién sabe colegas, por dónde por andarán. dónde andarán. Bueno, bueno, si le parece bien, vamos a ir a una pausa musical mientras llega nuestro campeón. Y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Buenas noches, Luis Ignacio García, ¿estás ahí? Buenas noches, Diego Yaiche, Luis. ¿cómo les va? ¿Qué Muy tal? bien. Muy ¿Qué buenas tal? Buenas noches. noches. La verdad que es un placer tenerte en el programa. Hoy conversando con una poeta sobre la hora del diamante, estábamos hablando de Barthes y yo le dije que para mí la hora del diamante tenía ese punctum del que habla Barthes, ¿no? O Barthes. Me hizo soñar la lectura de tu libro. Mirá. Y de esos sueños que cuando uno se despierta para seguir soñando no puede terminar de despertarse, ¿no? Mirá vos. Bueno, Mm. o sea que es un libro que por lo menos a mí me parece que es un libro que afecta, ¿no? Lo cual me parece que es el don mayor de un escritor, ¿no? Porque les contamos a nuestra audiencia que antes que cualquier cosa, Luis Ignacio es un escritor, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? No sé, qué sé yo, no sé si tanto, pero qué sé yo, pero uno intenta, qué sé yo, y también esa fue una escritura bastante particular y así que no sé, y se irá definiendo. Por ahí lo que define es lo que va saliendo más lo que uno es, qué sé yo, qué Y, carajo es y- uno, ajá. pero bueno, Y me que, y- alegro que haya pasado eso con la lectura, en tu caso, de este libro. y Luis, y en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que te está saliendo? ¿De escritura? ¿De escritura o no vos decís, bueno, si me tuviera que definir es por lo que va saliendo? Bueno, en este momento, ¿qué es lo que va saliendo? Ujú. Y lo que va saliendo, bueno, es como un intento que creo que compartimos con la responsable de que yo esté acá de esta manera un poco extraña, que replica algunos de los temas pandémicos que también habíamos puesto un poco en agenda para esta conversación, ¿no? Ujú. Las mediaciones digitales de nuestra comunicación. Eh, bueno, que es Elga Fernández, que fue la que nos contactó para que yo pudiera estar acá en este momento, acá en mi casa, conversando por estos medios con ustedes, que es la preocupación por qué, qué le está pasando a la palabra pública en condiciones de mediación, de hipermediación digital y de declive de los supuestos de la comunicación pública democrática, ¿no? Eh, y en este momento vengo tratando de, bueno, algunas cosas, pero lo que más va tomando forma orgánica es un conjunto de fragmentos escritos en redes, que también es algo que se colaba, viste vos, en este libro sobre el duelo. De hecho, después me enteré libros enteros dedicados a duelos y redes en la actualidad, ¿no? Que es un tema súper interesante, ¿no? La manera en que esa privatización del duelo, que un poco yo tematizo en algunas zonas del libro, paradójicamente se ve revertida en esta especie de obscenidad que tenemos de socializar públicamente
los procesos de pérdida en las redes sociales, ¿no? Y por otro lado, la sensación de todo lo que estamos perdiendo a través de estas formas de comunicación mediadas por tecnologías que creo que están dando lugar a generaciones con cabezas raras, para las cuales escribir es un gesto que se tiene que detener muy especialmente en su propia forma, antes de pensar qué carajo decir, ¿no? Y en ese sentido, en mi caso, estoy intentando armar un volumen a partir de intervenciones con las coacciones formales tecnológicas de un medio generacionalmente intermedio, que es Instagram, y que está pensando permanentemente en los distintos posteos, en las distintas intervenciones, el problema de la transmisión en la actualidad. Y cómo esa transmisión está profundamente mediada por las tecnologías. Y de qué manera esa mediación tecnológica habilita ciertas cosas, inhabilita otras, y genera un panorama en donde, bueno, se plantea la cuestión, creo que tradicional, de la transmisión entre generaciones, que es la sensación de no entendernos, pero esta vez creo que va en serio. Así que, perdón. Y Así Luis, que, sí, termina. No, simplemente que a mí lo que con... lo que vos puntuás muy, muy fuertemente, ¿no? Es que y creo que tiene que ver con esto o es un aspecto de esto que planteás de la privatización, ¿no? De los duelos, de las muertes, etcétera, ¿no? Que vos planteás la necesidad de darle existencia a los muertos, ¿no? A mí esto me resultó, pero sumamente interesante. ¿Podés decirnos algo de esto? Porque tiene que ver también con la transmisión, ¿no? Sí. Bueno, fue un libro que se escribió durante la pandemia y se escribió también al calor de otros libros. Y hubo un libro que leímos muchos, creo que casi fue un medio, esas lecturas colectivas que a veces nosotros argentinos, tan groupies intelectualmente que somos, leemos en simultáneo, que fue el libro de Vinciane Desprez, esta etóloga francesa, filósofa, tan particular, que escribió ese libro hermoso que se llama A la salud de los muertos, relatos de los que quedan, así se llama. Ella en ese libro construye, bueno, una serie de operaciones intelectuales, pero a mí me afectó muy especialmente la operación, si se quiere, existencial, de proponernos pensar más allá de la ontología de los modernos que separa existencia de no existencia. Y pensar todo el amplio abanico de zonas intermedias entre la existencia y la no existencia, y a la vez convoca a la escritura, a la ética y a las prácticas amorosas a de alguna manera ejecutar una acción ontológica de prestar y asistir existencia a esas existencias menores o frágiles, titubeantes, que nos requieren para instaurarse como existencias en este mundo. Por más que se trate de, bueno, entidades espirituales, entidades morales o, por ejemplo, seres muertos. Y en ese texto ella además demuestra una generosidad intelectual muy hermosa al intentar aprender de ese conjunto de prácticas muy concretas con las que los humanos de este presente de duelos negados y privatizados, supuestamente, sin embargo, hacemos nuestros duelos, hacemos nuestros rituales y construimos las formas de perdurabilidad de los que ya no están, que nos exigen desde otro lugar para poder seguir estando, ¿no? Y me parece que, bueno, fue también muy hermoso la experiencia, más allá de
mi vínculo con el libro es de esos libros que por alguna razón llegan en un momento muy, muy preciso, que fue en el 2021, justamente cuando, más allá de un duelo mío personal que estaba atravesando, todos estábamos en una condición, en una situación luctuosa, y de alguna manera fue un libro que casi que nos leía a nosotros, más que nosotros leerlo a él, ¿no? Y en ese sentido, esa especie de lectura un poco colectiva que hicimos de ese libro fue un punto de reparo, un punto de encuentro y de reparo en un momento muy desolador, ¿no? Más allá, insisto, de mi situación, era un momento colectivamente de mucha desolación, de mucha aflicción, de mucho desconcierto, y en donde de alguna manera esa especie de, eso que ella llamaba tacto ontológico, que me pareció hermosa la expresión, nos demandaba desde una tarea ética de construir ese, para decirlo de vuelta con otro amor en común que tenemos con Elga, que es otro Fernández, que es macedonio, ese hogar de la no existencia, ¿no? Hay un hogar para la no existencia que tiene que ser construido por aquellos que se sienten concernidos por los que ya no están. Y eso me parece que es una tarea no solo éticamente intensa, sino es una tarea profundamente bella. Sí, Luis, Gabriel Pulice te habla. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué tal? Bien, porque, bueno, vos hacías mención al momento de la escritura, ¿no? Y, bueno, justo este encuentro contigo, ¿no? Y en donde, entre otras cosas, hablamos de este libro, es una semana de duelo también, ¿no? Y en donde es muy interesante también, ¿no? Cómo esa presencia por momentos silenciosa, ¿no? Del Papa Francisco, de pronto en ausencia parece visibilizarse la magnitud de esa presencia, ¿no? Justo ahora cuando no está, ¿no? Pareció, bueno, en todo caso, como es algo que nos está impactando en este momento, ¿no? Basta mirar cualquier, sí. Vos hablás de un duelo por venir, ¿no? Y yo en alguna charla, digamos, que intercambiamos te preguntaba, ¿el duelo por venir será el del Papa? Bueno, siempre hay un duelo por venir, ¿no? Pero justo... Sí, qué sé yo. Me parece que estamos todos en ese extraño duelo, porque a la vez, bueno, sabemos que fue una figura extraña para qué sé yo, para los progresismos, en el sentido de que muchos de nosotros vimos su designación como de un modo distinto a como vemos ahora su muerte, ¿no? Y eso implica toda una torsión en nuestra propia consideración de no solo de su papado, sino de nuestro vínculo, por profano que fuera, con las formas de la religiosidad de nuestro tiempo. Y si bien no sé si tengo mucho para decir, se están diciendo muchísimas cosas y hay gente muy especializada en esto, sí creo que bueno, que me convoca desde un par de lugares. Por un lado, desde el lugar de ese Papa que a muchos nos sorprendió, en esa transformación de Bergoglio a Francisco, que fue una transformación, qué sé yo, de escala, pero una transformación también en el modo en que digamos, su desempeño nos iba afectando en un momento, por otra parte, muy particular del mundo, que es justo después de la crisis del 2008, que es un momento en donde se suele fechar el inicio del ascenso de esta suerte de nueva barbarie u oscurantismo en el que estamos inmersos hasta el día de hoy. Y su papado pareció venir a volver a insistir en esas, como él decía, vidas desechadas o desechables que debían ser, sin embargo, tenidas en cuenta. Es decir, como por ahí charlábamos con una amiga hace unos días, ese Papa
de la finitud, ¿no? Ese papa que tenía en cuenta la fragilidad, que tenía en cuenta las formas de vulnerabilidad de las personas, de las sociedades e incluso de la propia naturaleza, en esa encíclica que fue tan importante, la Laudato Si, que planteaba un problema que, bueno, que uno no esperaba que fuese a ser planteado desde el Vaticano, Sí, y que conecta con la cuestión de los negacionismos, ¿no? Es decir, la manera en que, bueno, alguien con tanta relevancia, tanta influencia como el Papa, plante una opinión tan taxativa respecto de la crisis climática y sobre todo del origen humano de esa crisis, realmente fue sorprendente y bueno, y muy gratificante. Y se convirtió en eso, ¿no? Una suerte de dique para las formas de estas vidas finitas y precarias que Vincent Desprez estaba reclamando también tener bajo nuestra atención. Entonces, bueno, por un lado eso, creo que hay algo de ese Papa que nos sorprendió. Y por otro lado, creo que conectando con la cuestión de los duelos y de las prácticas religiosas o no religiosas en relación con un más allá, me parece que ese Papa que supo conectar con un mundo más allá de las formas particulares de la fe, sino con los sufrimientos del mundo y no solamente con las formas de aumentar o de ganar adeptos para su fe particular, también nos hace pensar respecto a esas formas de religiosidad profana que practicamos quizás cotidianamente cada vez que intentamos ir más allá de la ontología del mundo contemporáneo, ¿no? Que nos exige considerar y recortar lo real en función, primeramente, de esa gran partición moderna entre lo que existe y lo que no existe, ¿no? Lo que tiene existencia material y lo que no tiene, por lo tanto, ningún tipo de existencia, si no tiene existencia material, y que en el mundo del capitalismo contemporáneo implica ese limitadísimo mundo de mis intereses más inmediatos y el resto del mundo que parece no existir. La pregunta que creo que deja planteada para aquellos que incluso no profesamos una fe, en fin, religiosamente administrada, tiene que ver con eso. ¿Qué formas de espiritualidad necesitamos darnos en el contexto de un mundo, bueno, en una especie de devenir barbárico como el que estamos habitando? Ahora, este devenir barbárico, un poco lo que yo vengo escuchando, no solo lo que has escrito en distintos lugares, ¿no? Tiene que ver mucho con, por lo menos como lo planteas vos, con el no darle existencia a los muertos, ¿no? Como si esto que vos decís, las tareas que nos, ¿no? que nos plantean, digamos, los muertos, quizás la más importante es no devenir barbarie, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que es así, y me parece que, bueno, el caso de ese otro texto que yo te mandé, porque, bueno, esto surge sobre todo en relación con el libro, pero también surgía cierto deseo de hablar de un presente más político y demás, y a la hora de vincular esos universos, claro, recordé ese texto que después te mandé sobre ese extraño lugar que es el misticismo de Milei, ¿no? En particular en relación a ese duelo que se resiste a hacer en relación con ese ser amado que es su hijo de 4 patas, y que sin voluntad de entrar en una zona ni jocosa ni morbosa, me parece que a mí me resultaba muy sintomático en términos de un tiempo que no hizo su duelo por la pandemia, cómo elige como presidente a una persona que no está dispuesta a hacer su duelo por su ser querido. Me parece que hay en esa negación del duelo
esa negación, uno diría, oficial del duelo, que incluso devino en los primeros meses en incómodas situaciones para el vocero presidencial ante distintas preguntas que surgían en torno a los famosos caniles, a la cantidad de perros, etcétera, demostrando la cierta centralidad que una suerte de imposibilidad subjetiva parecía estar proyectando en su figura una imposibilidad colectiva por realizar ese duelo, por elaborar esa pérdida masiva que había representado ese antecedente fundamental del ascenso de la ultraderecha en nuestro país, que es la pandemia, ¿no? Y en un aspecto o en un estrato, perdón, ahí te dejo, sí. que me parece que no siempre ha sido muy tenido en cuenta, ¿no? Se suele plantear poner a la pandemia como un antecedente del ascenso del neofascismo, pero en general en términos de la crisis del Estado como el Estado que te cuida, y por el contrario, un Estado que te encerró y que cuidó solamente a aquellos que estaban en condiciones de quedarse en su casa. Y por otro lado, la captura en la digitalidad, o sea, la inmersión digital, que a partir de ese momento ya vivimos como natural, por ejemplo, en esta entrevista por que ejemplo, estamos hoy. a través claro. Y Luis, de los medios digitales. Luis, y dicho esto, no es llamativo que la referencia, digamos, de Milei sea Elon Musk, que es uno de los, vamos a decir, cultores contemporáneos de ese cosmismo que se inició en la época de los zares, ¿no? Que no solo era, digamos, tenía que ver con conquistar, digamos, el universo, sino también para darle lugar a todas las almas que se iban a revivir, pero no en el sentido de darle existencia a los muertos, sino en el sentido material de negación de la muerte. O sea, es ese proyecto, ¿no?, ruso del cosmismo que tuvo tanto desarrollo en el siglo XX, también planteaba un negacionismo de la muerte. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, esa es de hecho es una de las líneas que estamos trabajando con algunos amigos, esa especie de negación de la finitud en general, ¿no? En distintos registros, que está llevando, bueno, a proyectos que efectivamente la figura de Elon Musk creo que reúne ese conjunto de discursos y de ambiciones ligadas a trascender nuestra finitud, ¿no? La idea de una humanidad aumentada o rectificada, y cuyos principales motivos son esos dos: la finitud del cuerpo y la finitud del planeta Tierra. Entonces, la terraformación de Marte por un lado y la muerte de la muerte por otro son dos de las caras más visibles de este proyecto que, bueno, se viene denominando transhumanista, ¿no? Frente a transhumanismo, el transhumanismo como un uso de las últimas tecnologías, como una forma de mejorar, digamos así, las fallas de diseño de la existencia humana, de manera que toda la sí, uno diría, la ontología de la falta que preside buena parte de los pensamientos, no solo filosóficos, sino, como ustedes bien saben, psicoanalíticos a lo largo del siglo XX, y yo diría casi toda la modernidad. La idea kantiana de crítica parte de la idea de la finitud del conocimiento humano, y casi el proceso de secularización implica el reconocimiento de límites propios de la finitud humana, están siendo de alguna manera puestos en cuestión por proyectos que, no por alocados, hoy ya resultan carentes de eficacia política real. Y hay vínculos muy, muy fuertes entre los anarco-libertarios del mundo, como Peter Thiel, por ejemplo, y los transhumanistas del mundo, que están muy abocados en plantear esta idea de la aplicación de las tecnologías de punta en proyectos financiados con, bueno, con masas inconcebibles de dinero. Sí, con la sangre de la humanidad, ¿no? Se podría exactamente. decir, de todo para el financiar resto de la la idea. humanidad. De hecho, ya hay bastantes
ficciones, películas que van de eso, ¿no? La idea de plantear la eternidad para 3 o 4 personas pagadas a costa de el sufrimiento cada vez más radical de porciones cada vez más amplias de la población. Entonces me parece que hay algo ahí que toca la relación entre tecnología y aplazamiento de la muerte en términos completamente desvirtuados. Porque si bien, por un lado... Sí, Luis, te propongo, vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta de esto, hablaste de psicoanálisis. Bueno, quiero que conversemos un poco sobre duelo y melancolía. Sí. Perfecto. Y bien. Diego nos va a contar su sueño, probablemente. Obvio. Terminamos con eso. Bueno, estábamos escuchando a Paul McCartney y Beck, Find My Way, y antes escuchábamos un tema de YouTube, Beautiful Day. Duelo y melancolía, Luis, justo acá en el intervalo estábamos conversando, digamos, un poco de eso. Vos planteás unas cuestiones, digamos, bueno, Florentina hablaba de una política del duelo, ¿no? O una ontología de la melancolía. Sí, buenas noches. Mucho gusto, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto. En realidad, un poco lo que estaba pensando es esta manera maravillosa. Sí, a mí se me ocurrió denominarlo así, ¿no? Así como vos te referís a una erótica del duelo, me parece que lo que propones es una política del duelo. Una política en tanto implica un hacer, implica que el duelo no es algo que hacemos en soledad, y en un momento en el que, curiosamente, tocas el tema de lo colectivo, en un momento en donde me parece que es tan importante diferenciar lo colectivo de la comunicación, ¿no? Porque estamos en un momento en donde es la era de la comunicación y no porque estemos efectivamente comunicados es que construimos algo colectivo ahí en ese hacer. Y entonces la pregunta y mi comentario recién era que lo que dije es que habías propuesto una lectura maravillosamente subversiva del duelo planteado por Freud y casi como que terminaba convencida de que esto de que la melancolía podría ser perfectamente una bandera que se levanta, ¿no? En relación a ese refugio ontológico y que hoy tiene otra lectura y que me parece que es muy interesante la perspectiva en ese sentido, y bueno, por eso hablaba de la política del duelo, que me parecía que era una propuesta muy interesante. Quería preguntarte cómo fue ese atravesar por duelo y melancolía para empezar a verlo desde otro lugar, ¿no? O sea, podría responderlo desde muchos lugares, porque la primera respuesta sería más vivencial, que era yo como analizante, de pronto inmerso en un duelo muy doloroso, y completamente indignado con, digamos así, el texto oficial que el discurso psicoanalítico al que yo me estaba sometiendo para atravesar ese duelo tenía sobre la experiencia que yo estaba teniendo. Más allá de las miles de discusiones que ya sabemos, que ustedes conocen mejor que yo, pero digamos, ese fue mi primer acceso al texto, ¿no? Un revelarme en torno a cierta patologización de nuestro vínculo con los muertos, cuando ese vínculo no se resuelve en una suerte de higiénica salida rápida al mundo, que es lo que todo el mundo me decía en ese momento. Bueno, pero salí, divertite. No, yo no quería salir, yo no me quería divertir, yo quería consumar esa experiencia. Y en Duelo y Melancolía yo no encontraba elementos que me dieran pistas para consumar esa experiencia, sino que veía una suerte de versión como laica de nuestro vínculo con la muerte, en el peor de los sentidos del laicismo. Es decir, simplemente asumir ese principio de realidad, ¿no? Que nos dice que lo que existe, existe, lo que no existe, no existe, y que hay que amoldarse a esa ontología de los modernos. Sí, pasar al objeto siguiente. Exactamente. Cuando no, de ninguna manera, o sea, eso yo creo que nadie experimentó de esa manera en ningún duelo, porque ningún duelo puede experimentarse de ese modo, y si se experimenta de ese modo no es duelo, es otra cosa, es simplemente una muerte que no llega a ser experiencia, ¿no? Sí, además por eso vos lo que planteás es que no se trata de una desinvestidura libidinal, ¿no? Digamos que reducirlo a la desinvestidura libidinal es efectivamente negar todo lo que implica el duelo en sí,
en estas tres cuestiones que también las quiero decir para comentarle a nuestra audiencia, que me parece que el planteo tan interesante que vos hacés respecto del lugar, el tiempo y la forma, ¿no? Es decir, que el duelo tiene un marco que no implica la individualidad del sujeto, ¿no? Primera cuestión, que no es algo que solamente se hace en soledad. Y entonces me parece que en ese sentido, cuando planteabas este refugio ontológico de la melancolía, a mí me pareció inmensamente claro como para pensar el duelo hoy, después de tantísimos años de aquel planteo freudiano, que fue en 1915. Sí, y Por supuesto, y que atravesando también un duelo, ¿no? Sí, y que tiene un sentido, un contexto, ¿no? En plena guerra mundial, y en donde esa función como terapéutica, por decir así, que debería asumir un discurso que se intentaba instalar con una función, nada. Por supuesto que no es ese el problema, sino como dice Alush, el problema es qué hizo el psicoanálisis en todo caso, qué hicieron los psicoanalistas a lo largo del siglo XX con ese texto, y que, bueno, fue el problema de convertirlo en una suerte de texto normativo para cuando de pronto tenga un analizante con un temita de algún muerto amado, ¿no? Entonces, haberlo convertido en eso fue el problema y no el texto mismo. En todo caso, me gusta cómo vos recuperás la idea de una política del duelo. Efectivamente, la idea de una erótica del duelo es lo primero que yo experimenté, porque fue el duelo por una pareja, y la idea de una erótica del duelo que Alush piensa en relación a un duelo que no es de pareja, por otra parte, a mí me resultó especialmente literal para lo que yo en ese momento estaba viviendo, pero tal como vos decís, me parece que termina primando en el libro una idea más de una política del duelo, que por lo menos tiene dos sentidos, ¿no? Por un lado, la idea de el duelo jamás es individual, sino que es, por lo menos con la persona con la que estás duelando, con la persona que estás duelando, perdón, es con esa persona con la que primariamente atravesas el duelo. Y por otro lado, o sea, entonces, en primer lugar, una política del duelo que conecta con la necesidad de reponer. Hay una pregunta en el libro también por el lugar de los rituales y el lugar de, ya que hablábamos de lo espiritual, lo religioso, del Papa, la carencia de rituales que el mundo contemporáneo de alguna manera nos pone como un desafío para cuando tenemos que atravesar umbrales que son determinantes para la vida y que sin embargo, en fin, nadie nos enseña qué carajo hacer, ¿no? Sí, la caída, ¿no? De los rituales. Desafiliados de contextos religiosos en donde esos umbrales están pautados por rituales muy concretos, muy precisos, ¿no? Sí, perdón. No, discúlpame, pensé que hacías una pausa. No, decía, tomando esto, ¿no? que vos traías, la caída de los rituales, ¿no? Donde, bueno, ciertos rituales son puestos en cuestión, pero no hay otros que tomen el relevo, ¿no? Sí, estaba pensando ahora que estamos con la cuestión del Papa, que una de las cuestiones, por lo menos, no sé, no tengo mucha información, pero por lo que trascendió es que cambió todos los rituales, digamos, históricos que se hacían con la muerte del Papa, y por ejemplo lo que hizo fue, como novedad, sacó el ritual a la plaza. Sí. ¿No? O sea, digamos, ¿no? Como que lo hizo, digamos, lo hizo absolutamente público. Puso los rituales pata para arriba. ¿No? O sea, que porque había una suerte de determinadas partes del ritual estaban privatizadas para determinados sectores de la iglesia, digamos, ¿no? Y él lo que hizo fue, no, me tienen que velar durante, no sé, creo que eran 3 días en la Plaza de San Pedro, ¿no? Y ahí puede acceder cualquiera, digamos, ¿no? Y me puede tocar. Sí. Y aparte había una cuestión con que, para que lo puedan tocar, ¿no? Sí, y ahí yo lo conecto con yo estaba respondiendo respecto de esto de la política del duelo, por un lado lo colectivo y por otro lado lo práctico. O sea, hay algo praxiológico en los, como dice Ana Longoni en un hermoso texto sobre el duelo también, de los 1000 pequeños rituales que nos inventamos. Es decir, hay algo
que nosotros tenemos bastante más a mano, que son los rituales mesoamericanos, en donde hay una suerte de calma de los dramatismos que la muerte nos da, porque hay una ocupación práctica concreta en relación con un vínculo que no se rompe por la muerte, ¿no? Entonces ahí hay una compensación en donde la pérdida no es que no esté, sino que implica una transformación que está mediada por un conjunto de prácticas que son colectivas y que además nos atan a ese colectivo que nos excede en número y en historia, que es el gran y numeroso y populoso pueblo de los muertos, ¿no? Con el que, por otra parte, los rituales representan uno de los vínculos primordiales. El ritual, para un moderno como somos cualquiera de nosotros, tiende a ser interpretado como el esclerosamiento de una práctica fijada, ritualizada, decimos, es decir, replicada de una manera esquemática y que por lo tanto no es admitida por sujetos modernos, nosotros, que solamente admitimos algo que provenga de nosotros mismos. Bueno, eso forma parte de la estrechez de nuestra experiencia, porque el ritual es aquello que nos conecta precisamente con los que ya no están. En el ritual, la voluntad de los que no están se cumple a través de nuestras prácticas. Bueno, ahí es donde... Perdón, ahí es donde te quería preguntar, porque vos en un momento haces una referencia a un tiempo. Y ese tiempo a mí me resultó mucho más oriental que occidental, ¿no? Si nosotros le preguntamos en este momento a un oriental, no existe para ellos el demasiado joven o el demasiado viejo para morir, digamos, ¿no? No se mide en esos términos. Y vos sitúas en tu libro algo que denominás, entre paréntesis, un no, ¿no? No más allá, totalmente próximo, ¿no? Y te quería preguntar si encontraste esa aproximación, tengo una teoría, yo si querés después te la cuento, pero si la encontraste en la escritura, si encontraste esa litoralización, podríamos decir, esa aproximación a ese entre al que te referís, incluso cuando empezás en las primeras páginas del libro, si ese entre lo encontraste a partir de la escritura, en esa aproximación no más allá, totalmente próximo. Bueno, absolutamente. O sea, fue escritura, o sea, no es que lo encontré en la escritura, se dio como escritura ese litoral. Totalmente. O sea... por eso te decía lo de la política, ¿no? La escritura, digamos, como en lugar de su presentarse, pero en lugar de mi ausentarme. Y en esa especie de reciprocidad asimétrica entre su presencia y mi ausencia, digamos, se da el camino un poco de la mirada de Orfeo, ¿no? Hay algo ahí de ese volver de la tumba, en donde dos miradas que no pueden encontrarse, sin embargo, se encuentran, ¿no? En esa suerte de petrificación que no deja de ser la letra. Y Luis, sigamos un poco con Duelo en Melancolía, porque vos, digamos, a pesar, digamos, de que tu experiencia fue la experiencia de, digamos, la pérdida de una persona amada, ¿no? Pero vos ubicás también, ¿no? Como a vos no me gusta la palabra duelo, prefiero aflicción, digamos, ¿no? Duelo está cargado de demasiada terapéutica. Pero que hay una aflicción que no está ligada, digamos, a la desaparición de alguien, digamos, por llamarlo de una manera, sino que está ligada a una pérdida de amor, ¿no? A un duelo por el amor, ¿no? Vos ubicás esta diferencia, ¿no? Una cosa es el duelo, vos decís, si no hay persona amada no hay duelo, ¿no? Todo duelo es por una persona que se amó o que a uno lo amó, ¿no? Ahí aparecería la erótica de alguna manera también. Pero después vos planteás que habría también otra experiencia que quizás linda con lo que se podría llamar la segunda muerte, ¿no? Que es el duelo del amor mismo. A ver si podemos hablar un poco de eso. Porque a mí esa diferencia me pareció sumamente interesante. Lo que pasa es que, bueno, eso surge en una... Bueno, la escritura tiene múltiples presencias en mi escritura, no solo en mi escritura, sino en las escrituras
otras escrituras de duelo y escrituras que me acompañaban en ese mismo momento, y eso fue a partir de es una anécdota, digamos, que está, creo que contada en el libro, que María Moreno, me dice, te mando este libro que escribí en medio de un desgarramiento de amor, no sé qué cosa, ella tratando de tirarme una onda, de tirarme un salvavidas en mi situación de aflicción, me manda un libro que no es de los más conocidos de ella, que retrata eso, un duelo de amor muy terrible. Y claro, es cuando ella cuando ella tiene ese gesto, que yo me doy cuenta que el mío no era ningún duelo de amor. Pero y a partir de ese momento empieza a suceder, mi duelo iba a tener que convertirse también en un duelo de amor. Ajá. Y ahí es donde aparece esta figura como del doble duelo, ¿no? Que por un lado implica ese duelo por la muerte de la persona, y después implica la singularidad del duelo por una pareja, que eso lo retoma Osvaldo Baigorria. Tiene un reciente libro que todavía no pude leer todo, pero lo estuve pispeando, que se llama Terminal 2020, que es muy en paralelo al mío. De hecho, él lo estaba escribiendo y nos fuimos escribiendo mientras él lo escribía, que él pierde a su pareja durante la pandemia. Su pareja era enfermera, bueno, en fin, y fue una experiencia próxima de vivir la singularidad del duelo por tu pareja. Uno de sus singularidades tiene que ver precisamente con que tu pareja, yo lo digo así, si muere un padre, una madre, tu padre, tu madre está muerta, pero sigue siendo tu padre o tu madre. Si muere un amigo, está muerto, pero puede seguir siendo tu amigo. Barthes lo que hace en su diario de duelo es una suerte casi de santuario de su madre, que sigue siendo máximamente su madre, incluso más aún madre que cuando estaba ella viva. Si uno pretende que el duelo por la pareja no se lo lleve puesto, es decir, le permita seguir amando, ese duelo por su muerte tiene que convertirse en un duelo por un amor que en realidad jamás murió. Ese segundo duelo es un duelo terrible, porque es un duelo sin muerte. Y ese segundo duelo, sin embargo, yo lo tuve que hacer para seguir con mi vida afectiva. Y ese segundo duelo, si nadie me había hablado del primero, este segundo directamente fue completamente ciegas. Completamente ciegas. Y si María no me hubiese mandado ese texto, no me hubiese dado cuenta de que yo no estaba haciendo un duelo de amor, y que sin embargo iba a tener que hacer un duelo involuntario y sin muerte por ese amor que ya no estaba más. Bien, me haces acordar, hay un libro maravilloso que publicó colega mexicano, que es Marco Antonio Macías López, que es sobre la historia de la emperatriz Carlota, ¿no? Que, bueno, en esa tan particular página de la historia de nuestro continente, bueno, el momento en el que Maximiliano es declarado emperador de México, ¿no? Y al cabo, ahí en ese momento, Carlota, que era su mujer, su cónyuge, ¿no? La emperatriz, tenía 20 años, ¿no? Cuando cae Maximiliano, ella está en Europa gestionando alianzas como para poder sostener el imperio. En ese momento lo fusilan a Maximiliano en el Cerro de las Campanas y Carlota ya no vuelve, y desde ese momento, desde los 24 años, se encierra en el palacio ya y no vuelve a ver a nadie más que a la servidumbre hasta su muerte a los 70. O sea, vivió 50 años
en los que, bueno, Ahora, en fin. ¿qué otra forma de no hacer el duelo, no? Bueno, Sí, Es una opción. porque, a ver, Luis, Que porque para mí es lo que pasa con el diario de duelo de Barthes. Para mí hay un no duelo ahí, ¿no? claro. Pero bueno. Sí, perdón. sí. Luis, antes que ya hablando del tiempo, El ¿no? duelo del programa Sí, tenemos sí. que hacer de hoy. Porque hay una cuestión que vos que Florentina, digamos, la trajo a colación, que es el tema del tiempo, ¿no? Vos ubicás un tiempo distinto. A mí me hizo acordar, a Florentina le hizo acordar a Oriente, a mí me hizo acordar al texto de Giorgio Agamben sobre el tiempo que resta, ¿no? Esa experiencia de ese tiempo muy particular donde parece que no hay nada que hacer, ¿no? Y que es un tiempo que escapa al tiempo cronológico, ¿no? Pero yo pensaba, a partir de esta política del duelo que vos planteás, ¿no? O de la aflicción, ¿no? O de la melancolía, si justamente digamos, en esta etapa del capitalismo que vivimos en un tiempo hipercronometrado, si justamente, y que nos quejamos todo el tiempo de que nos falta tiempo, ¿no? Ujú. Si justamente los muertos, ¿no? Esta existencia que vos querés traer al mundo, digamos, o que no se vaya, si justamente no nos traen el don de este tiempo que resta, que es el tiempo más maravilloso, por otra parte. Ujú. Bueno, sí, me parece que es una manera de pensarlo, una manera de leerlo. A ver, quizás yo diría, nos traen el tiempo, sin más. O sea, digo, porque esto que vivimos es una suerte de presente perpetuo sin tiempo, ¿no? También Claro. uno podría leerlo así, que es, digamos, ese no tiempo de esta digitalidad que nos mantiene 24/7 sin posibilidad de discontinuar, ¿no? De pensar una instancia, un momento de corte, ¿no? Yo digamos, a mí empezamos con Vincent Desprez, pero bueno, para mí de verdad que Alush fue muy importante en ese proceso y en esta escritura, porque en Vincent Desprez de alguna manera se sobregiran casi las instancias de continuidad entre los vivos y los muertos, pero a mí siempre me quedó esa inquietud, ¿no? En que, ya sé que tenemos que cortar en un ratito y que el tiempo se nos va, pero lo que quería sugerir es esa tensión entre la importancia de sostener la continuidad con quien no está, pero la importancia de hacerlo a conciencia de que esa persona no está más. Es decir, que la belleza que tenemos que encontrar no es la belleza de la persona viva, sino que es la nueva belleza de la persona muerta. Y eso es lo que en Vincent Desprez no está tan claro como en Alush, para quien el corte, ¿no? Ese sacrificio pequeño o no pequeño de sí, es fundamental para iniciar la práctica de diálogo con los muertos. Bueno, Luis, la verdad que te súper agradecemos por esta conversación, por la belleza de la hora del diamante. No les voy a contar el sueño que tuve, pero solamente un punto, digamos, que me di cuenta alrededor del cual giraba el sueño. Una frase: ya es hora. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis, nuevamente. Ya es hora. Ya es hora de ir a la pausa comercial de la radio. Bueno. Pero bueno, te vamos a volver a invitar Sí. seguramente, y cuando estés por Buenos Aires, bueno, esperamos contar Dale. también con tu Presencia en el presencia estudio. presente acá. Dale. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, nos vamos. Un abrazo grande. Un abrazo, nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, estamos aquí nuevamente con nuestro queridísimo Gabriel Nicola, que hoy regresa a Pulsión de Radio, el regreso triunfal. El regreso triunfal es un montón, pero bueno, yo agradezco enormemente. Sí,
Hola, buenas noches a todos. Estamos muy bien acompañados con masitas, Sí. para decirlo de alguna manera. Yo lo voy a decir así. Es la manera, digo, es el espacio de agenda cultural, en donde a mí me gusta decir que el teatro viene a la radio, y esta vez con Croquembuch. Perfecto. Una obra deliciosa. Delicioso. Deliciosa. Acá no pueden ver, pero acá hay un flyer que quizás aquellos que Sí. nos siguen lo pueden ver. Sí, el flyer Es está... tentador. Sí, sí, dan ganas de comérsela a esta Está obra. bueno. Es que es para Sí. comérsela. Es para devorar la obra. Es para devorar. Y no son palabras aleatorias las No. que surgen, porque tienen mucho que ver con la propuesta. A mi lado está Nina de Loca, Perfecto, de loca. que es escritora y directora de Croquembuch y productora. Y a mi otro lado está Cecilia Colombo, que es una de las actrices que hacen este cruce de estética y de puesta a jugar de muchos lenguajes, y que hilvana, ahora lo van a contar, algo muy singular de la historia de Nina, que es muy joven y que Muy muy joven. joven, y que se mandó en una que se las trae, Mm. y en un espacio como es Área 623, acá en Capital, en Pasco 49, y que estuvieron el año pasado y van a retomar a partir del viernes. Bueno, le doy la palabra Sí, a sí, ella. No quería interrumpirte, No, no discúlpame. me interrumpa. Bueno, muchas gracias por toda esa introducción que es muy valiosa. La verdad que lo describiste muy bien. Y sí, vamos a continuar ahora en mayo en Área 623. Y la verdad que es un placer, así que muchísimas gracias por recibirnos. Eso sobre todo. Al contrario, bienvenida la dramaturga y directora, Sí. Y productora. productora. Sí. Sí, bueno, la verdad que igual Sí. es un placer poder decir todo eso porque es un gran paso, por supuesto, con las dificultades que eso conlleva, pero a la vez muy feliz de estar haciendo esta obra y con grandes personas que me acompañan como Cecilia, Vanessa, Florencia, que son las actrices que la rompen en esta obra. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿y de dónde, cómo ¿Cómo nace? surge? ¿Cómo nace? Sí. Bueno, bien, la realidad es que creo que en Butch parte de mis ganas de escribir porque es algo que siempre me apasionó y algo que me interesa porque, bueno, yo soy actriz, pero, digamos, ese lado es algo que compone también al actor, la escritura. Y de esta manera, con una inspiración bien clara que fue mi tía abuela, Perla, empecé a narrar anécdotas de ella. Empecé a tomar comentarios que se iban diciendo sobre ella en mi familia, porque fue una persona muy particular, muy llamativa. Pero más allá de que esto no es biográfico, lo que me importa contar sobre Perla es lo disruptivo, lo nuevo, lo potente, la pasión, la vanguardia, todas esas historias y miserias que quizás ella no quería mostrar, pero salían, ¿no?, a la luz. Y en esta obra, de modo fantástico, unimos todos esos retazos con un montón de universos, como Almodóvar, los colores, lo barroco, Sandro, y empezamos de a poquito. Víctor Jara. Víctor Jara. Así. Sí. Sandro Ajá. Víctor Jara. Bien, Van a bien. muchas cosas. Me encanta porque él lo vio y puede también tener esa sensación. Sí, y además entras y salís con una invitación que no vamos a decir No nada vamos más. a spoilear. No, porque no. es una experiencia, en Mm. el sentido, creo, más concreto de la palabra. Es una experiencia a atravesar. Inmersiva. Sí, atravesar esa Sí. obra. Y la verdad que sí. Bueno, Ahí- salís con crema, ¿no? Bueno, la alguna mira, todo lo que estamos diciendo acá es verdad. Así que sí, es una experiencia inmersiva en donde lo empalagoso del nombre, Croquembuch, que es un postre de Sí. profiteroles, con caramelo, se nota en la esencia
y la construcción de los personajes también, y de la apuesta y demás. Creo que, bueno, Mm. eso Ceci lo va a poder decir. ¿Vino Perla hoy? Vino No, Perla. sí, porque Perla es tan grande, Perla, que no alcanzaba con una Perla. Total. Entonces hay una historia de Mm. Amanda, la tía, si no me equivoco, Claro, Leonora que- Amanda, sí. Ujú. que se le mete Sí, una perlita en la Exactamente. nariz. Y entonces Una- es Amanda, los personajes, y Perla. Una perla en la nariz. Bien. Sí. Sí. Y de ahí y la tía su Perla. nombre. Sí. Perla, Perla, sí. Yo tengo... Buenas noches, tía. buenas noches, buenas noches. Tía abuela, no sé cómo sería, pero bueno, tengo el placer, la delicia de componer a Perla. Bueno, Nina construyó a Perla con, como no le alcanzaba una sola actriz, somos dos. Una de ellas, Vanessa Díaz, es Amanda, que es una parte de Perla, y yo soy Perla, toda Perla, que constituye la otra parte de Perla, ¿no? La más visible. Y no sé, yo diría, para mí realmente es una delicia, fue una experiencia desde el inicio maravillosa. Yo llegué a Nina a través de un casting, fui a hacer un casting, me presenté con otras Totalmente. actrices y quedé elegida, perdón. Perdón, acá la modestia no, nena. No, en serio, fue maravillosa la experiencia desde el casting en sí. Cuando yo recibí el texto para presentarme, me pasó algo muy fuerte. Dije, yo quiero hacer este personaje, ¿no? O sea, y cuando la conocí a Nina, y dije, no puede ser que esta niña haya escrito este texto. Es como si tuviera, es como un alma vieja, no sé cómo decirlo, porque Parece. realmente es un texto que convoca, que conmueve, que activa a la actriz a poner el cuerpo de una manera muy potente. Y yo como actriz necesitaba, hacía tiempo que quería tener un personaje, no sé si como Perla, porque nunca me lo hubiese imaginado, pero necesitaba algo así como actriz. Y bueno, y llegó esto, y estoy ¿Y cómo, realmente maravillada. Ceci, cómo construiste o cómo trabajaron en la construcción de estos personajes que son muy estridentes, que cuando dicen almodovarianos, son estridentes, son, bueno, yo me encontré con otro código actoral que no es el que, o sea, yo tengo una formación de teatro de las acciones físicas y el teatro naturalista, y esto es hiper expresivo. Tal cual. Por momentos hasta yo sentía que estaba como sobreactuando, que me estaba pasando del límite, todo límite relacionado con la actuación. Al principio me dio mucho temor. Dije, ¿qué estoy haciendo? Esto o puede estar maravilloso o podemos derrapar mal. Y bueno, confié en la propuesta de Nina, que nos supo dirigir, y la construcción fue compartida, o sea, pero a mí me pasó algo con ese texto desde el inicio, que fue como si, a veces siento que como surgió como una inspiración, no sé, yo empecé a trabajar y Nina tomaba lo que yo proponía y redoblaba la apuesta, ¿no? Sí, no, sabes que me emociona escucharte a vos, porque bueno, las notas que veníamos haciendo yo nunca las pude compartir con el elenco, y es la primera vez acá escuchar a Cecilia, ¿no? Poniendo en palabras esta construcción, y a mí me maravilla porque cuando fue lo del casting, que no la conocías de nada a Ceci, o sea, yo no se conocía, no conocíamos, no se habían visto nunca en la vida. Y cuando me pasó algo muy fuerte, que bueno, a veces estas cosas pasan que no tienen tanta explicación, ¿no? Que escuchar las palabras que yo escribí en su cuerpo
Dije, no, es ella. Es Perla. Y es Perla, e incluso sin buscar, porque yo no buscaba, ni tampoco busco, imitar a mi tía. Nunca fue, ni vamos a hacer... Pero empezó a pasar algo físico en ella, en su mirada, que de hecho fue como, es ella, ¿no? Y en esto de la construcción colectiva, porque de alguna manera ellas ponían el cuerpo y empezaban a construir, y yo iba proponiendo más y se iba expandiendo, íbamos colaborando y apareció magia, o sea, genuinamente cosas que nunca hubiéramos pensado. Y esto del miedo también está bueno porque obviamente que había miedo de irnos, ¿no? De pasarnos de la raya y que de repente esa actuación parezca algo forzada. Y encontramos, para mi gusto, un punto justo entre estas dos actrices y estos dos personajes que funciona tan bien, de una manera magnética, y que al día de hoy, si nosotras nos ponemos a ensayar, yo me río, y no porque yo lo escribí, sino por todo lo que me río, me conmuevo, me emociono, por todo el camino que tuvimos para llegar a que hoy la obra esté como está. Sí, eso es genial. Y aparte el mundo de las imágenes que convocan son dos tiempos o dos momentos contados en monólogos. Claro. Pero con una producción de imagen fuertísima, además de la cuestión lumínica y la estética y el vestuario. El vestuario es singularísimo. El vestuario, yo incluso cuando vi, Erika Rabinovich es una genia extraordinaria que construyó absolutamente cada detalle, cada una de las cosas que está, no solo lo que nos ponemos, sino los elementos, la utilería, todo está construido con sus propias manos, ella solita. Sí. ¿Puedo decir quién es Erika? Bueno, Erika es la madre de Nina. Sí. Mi madre es diseñadora de interiores y estudió también arquitectura. Y también, sí, el proceso de los bocetos, de los detalles, las costuras a mano, de las telas que están en los fondos, de cada una de las prendas que llevan puesta a ellas, tomar medidas, todo eso, como dice Ceci, fue así. Maravilloso. Es como, saludo para mamá. Entonces, claro, para madre Erika, que además nos asiste en las funciones, ella y Andrés Rabinovich, mi tío. El tío. Sí. Es una obra familiar. Es una obra familiar que, bueno, con muchísimo amor y dedicación están en cada una de las funciones poniendo el cuerpo ellos para que nosotras estemos ocupadas únicamente de la actuación. Esto a mí hacía mucho tiempo, muchos años, que no me pasaba una cosa así en el teatro independiente, donde tenés que hacer absolutamente todo, desde barrer el escenario hasta poner el último elemento. Y acá vamos y de lo que nos tenemos que ocupar es de vestirnos, maquillarnos y salir al espacio escénico, porque está todo acondicionado, toda la familia, por ellos dos, que hacen un trabajo sumamente profesional. Eso iba a destacar, porque podemos decir exactamente la familia, no es el tío y la madre, no. Ahí son dos profesionales de excelencia ocupándose de cada detalle. Eso también es como que la obra es de una amorosidad. Bueno, sí. Hay un detenimiento en cada detalle, desde el vestuario, la luz, la música, la actuación, no quiero decir eso que quiero que vean, no lo voy a Igual decir, me parece... pero tanto al entrar y al salir hay una cantidad de detalles que convocan la mirada. ¿sí? Me parece muy interesante esto que estás diciendo de la mirada, lo visual y la suma de detalles, porque en realidad también en la obra hay una inspiración cinematográfica en donde todos esos detalles juegan un rol fundamental, nada está librado al azar. Entonces que un espectador cuando ingresa pueda apreciar eso, se agradece, porque obviamente que lo construimos para eso,
pero también cada palabra del texto combina con la luz. Por eso agradezco un montón a Alejandro Velázquez, que también compuso junto con nosotras, que ese ritmo que se genera en la puesta esté afilado. Y sus cuerpos, los cuerpos de ellas, de Ceci, de Flor, de Vane, que van casi al unísono con esa luz y con el sonido y con el texto. Entonces yo creo que ese panorama es el que lo que pasa en Croquembuch. En Croquembuch está todo muy pensado, porque no, para mí, para hacer algo por primera vez, fue quiero darlo todo, no importa, o sea, de la manera en que lo que tengo para ofrecer, que es lo cercano, que fue el barro de mi familia, de esto que hablábamos, de lo cotidiano, ¿cómo lo puedo explotar? Y ahí encontrarme con este equipo, con estas personas predispuestas, con esta calidad humana, con el espacio, con todo, es casi milagroso. Sí. Y no por irme a lo esotérico, pero es una cuestión que no sucede todos los días, y así es lo que podemos ofrecerle al público en las funciones. Bueno, ¿y qué pasa en Croquembuch? Sin spoilear, ¿no? Bueno. Ya hablamos de... Bien, sí, ¿no? de todo lo que veníamos... En la... Croquembuch, lo que sucede, básicamente, como en un resumen, dos vecinas de un barrio fino, que son tanto Perla y Amanda, ellas dos, no se conocen, no son personas que se cruzaron alguna que otra vez, comprando masas finas o saliendo al sol a una caminata. Y estas dos mujeres empiezan cada vez más a compartir intimidades, a mostrar capas de su personalidad, a mostrar miserias, a sus dolores, sus penas, su soledad, a hablar del amor sin tapujos, a hablar del dolor también, del miedo, y van conectando a través de los monólogos, sin nunca dialogar entre ellas, cosas que les pasan verdaderamente. Y luego tienen, en determinado momento, un encuentro. Que este encuentro es indecible y para eso hay un narrador. Eso es más hay un narrador. Sí, exactamente. Hay un narrador. Que es un tercer personaje, que parece. Sí. No, digo que es muy interesante cómo aparece ese personaje. Sí. Queremos escuchar tu opinión. Sí, me encantaría, porque es otra cosa, sí. ¿no? Como otra parte. Otra parte de la historia también. El espectador. Aparece ahora el espectador. Más que el espectador, el lugar de, no sé si de síntesis, pero es en la misma línea de lo disruptivo, porque desde la propuesta de actuación que tiene, sí. Va a hablar y a dirimir cuestiones de este personaje que es Amanda y Perla. No sé, para mí fue lo quise traer primero por la prepotencia de laburo así, pero muy desbordante de Nina y la propuesta escénica, y no sé, y es alguien muy joven con un potencial enorme y que se anima a hacer un nivel de cruce que creo que vale la pena, que ojalá que lo puedan ver, que comentanos. Qué lindo, ¿no? Es que escucharte, te estaba escuchando con mucha atención, porque que alguien vea todo eso es muy valioso, y por ejemplo, haberme cruzado con Cecilia, con Vanessa, con Florencia, que las vuelvo a mencionar, y poder trabajar, poder construir, es un placer. Y también quería destacar algo de esta obra, que es que vos dijiste recién algo de la prepotencia, justamente vinculada con la pasión, porque creo que es lo que une, o sea, la línea que conecta todo lo que sucede en esta obra es la pasión. Por eso la música elegida, por eso aparece la figura de Sandro, por eso hablamos del amor, por eso hablamos desde un lenguaje también que parece, porque la gente medio se sorprende que yo haya escrito eso, porque no parece un lenguaje cercano a mi generación. El lenguaje que se utiliza en Croquembuch parece que una persona más grande lo escribió, pero para mí fue una inspiración muy grande de Mauricio Cartún, porque en realidad hay algo de
de un lenguaje medio atemporal que se utiliza en la obra, entre moderno pero a la vez que no es cercano, no es un lenguaje coloquial mío, es un lenguaje coloquial de alguien que quizás tiene otra edad. Bueno, y todo eso en conjunto, y encontrar personas que lo valoren y que se sorprendan al leer lo que escribí, para mí fue un regalo. O sea, escribir por primera vez y que alguien lea las páginas del libreto, como lo hizo Ceci, por ejemplo, y diga, wow, es un tesoro. Yo creo que eso hace que esta obra vaya. Es tu primera experiencia, Mi entonces, primera experiencia. como dramaturga y Como todo. como directora y como todo. Como todo. Y bueno, no sé si Ceci quiere contarme algo más de esa sensación también del cuerpo en escena, porque vos tenés una facilidad, esta mujer con su cuerpo lo que hace, yo no lo puedo creer. O sea, eso es algo también que destaco mucho, la corporalidad escénica, cómo fuiste adaptando a todas las propuestas y siempre yendo por más, porque a mí me sorprendió mucho eso de vos, conocer tu flexibilidad, tus posibilidades, tu expresividad es algo muy, muy, muy genial. Bueno, yo tengo un contacto con la corporalidad muy fuerte desde todo, desde mi formación y desde lo que me interesa, incluso más allá del espacio escénico, ¿no? Bueno, tengo muchos años, estudié expresión corporal, danza para actores, técnicas de Tadashi Suzuki, mucha cosa por el cuerpo. Pero hacía mucho, y bueno, y en muchas obras tuve la oportunidad de poner el cuerpo en escena, pero hacía mucho tiempo que no tenía esta posibilidad porque son otros personajes y otras cosas las que he estado haciendo. Y entonces esto insisto, me conmueve porque yo hacía mucho tiempo que estaba buscando texto porque hice en otras oportunidades unipersonales, hace muchos años me fue muy bien en los unipersonales y ponía mucho el cuerpo, textos de Darío Fo, cosas muy fuertes y potentes, y entonces hacía mucho tiempo que no tenía esa posibilidad. Y este texto de Nina me lo abrió como un canal que estaba contenido, y bueno, es de total disfrute, qué sé yo, porque o sea, el cuerpo va solo, o sea, es como... Además lo fragmentado, ¿no? Porque hay muchos cortes. Hay muchos cortes. Cambian de tema constantemente y eso hace que sus cuerpos entonces tengan que tomar decisiones y movimientos mucho más rápidos de lo normal por cambiar tanto de tema. Sí, pero me pareció muy, muy lindo cómo describían cómo de pronto Perla apareció. Sí. ¿No? Sí, eso es cierto. Es que apareció, o sea, que yo diría apareció. Como se libera, ¿no? Un genio de la lámpara, ¿no? Sí, que de pronto se le saca el tapón invocas. Y aparece. Es ¿no? que eso es interesante porque más allá de no querer hacer algo biográfico, y terminamos invocando seres que no están, mi tía, y de repente decís, uy, eso es un gesto Mairán, que es el apellido de Perla, y está ahí, pero porque apareció. Está en la música de Sandro, que yo soy una ferviente admiradora de él, y de repente lo evocamos a él con su imagen. O sea, es como que evoca otros momentos, evoca otros tiempos. Tiene mucho que ver con la entrevista que tuvimos en la primera parte. Ay, mira. Tiene mucho que ver esto con la entrevista que tuvimos en la primera parte del programa. Sí. Darle existencia a los muertos. Sí. Es que a mí me parece que a los muertos no hay que dejarlos descansar en paz, en realidad. Porque ahí cerramos la entrevista de la hora de entrevista. A los muertos no hay que dejarlos descansar en paz. Es un poco fuerte, pero yo creo que está bueno traerlos. Ficha bueno. Bien. Sí, por favor. Bárbaro. Bueno, tenemos al elencazo, Cecilia Colombo, Vanessa Díaz, Florencia Conti. Asistencia de dirección Florencia Conti, diseño lumínico Alejandro Velázquez, escenografía y vestuario Erika Rabinovich, asistencia de producción Andrés Rabinovich, en sonido a Gabriel Ferreira,
Después también a las personas que me ayudaron con el diseño gráfico, fotografía y demás, que es de Una Marketing, Canela Velázquez, Camilo León del Río. El diseño de maquillaje lo hizo Julieta Silva. Y bueno, creo que no me estoy olvidando de nadie más. Decir qué días. Bueno, dónde. perfecto. La vamos a hacer y continuemos haciéndola en área 623, que queda en la calle Pasco 623, los viernes de mayo a las 21 horas. El 2 de mayo ya podemos ir. No. El viernes 2. Es el feriado puente, es el feriado puente. El 2 de mayo, Claro, creí que el era 2 mañana. Sí. No. El Bueno, 2 de mayo Sí, bueno. por Dios, No le el 2 de digas que mayo, no, sí. Perla, ¿qué está el pasando? 2 de mayo le tocamos el timbre a la tía Perla, Sí, entonces por favor. Por 21 en- horas. 21 a horas. las 21 horas. Sí, De me verdad, encanta. los esperamos. De Se verdad. van a ir dulces. Sí. Exacto. Dulces y pegajosos. Sí. Bueno, así dulces y pegajosos, nosotros nos tenemos que despedimos. ir a una pausa musical. Sí. ¿Con no- Sandro? No. eh, Ah. no me acuerdo con qué ahora, Sería pero lindo. con algo. Bueno, no sé si quieren hacer, Gaby, un último comentario. No, muchas gracias No, por a ustedes. venir. A ustedes. Y bueno, retomamos en este espacio en un mes. Había una obra que quería recomendar, además de Croquembuch, que vi el domingo, que se llama Madrijo, Ujú. de Mariano Saba, que está en el espacio La Fragua, en Avenida Rivadavia y Gascón, Rivadavia al 4500, Espacio Cultural La Fragua, a las 18 horas, 18 horas los domingos, es a la gorra. Es un espectáculo también muy valioso, y una denuncia y una muy potente, que lo dirige y actúa Mónica Driolet, y lo dirige también Ana Alvarado. Bueno, eso sí lo pueden ver también. Y también recomiendo, se reestrenó Edipo en Ezeiza, donde Ah. sale Pompeyo Diver, la fui a ver. Maravilla. Sí, Fantástico. maravilla. 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 Y ahí pude ver efectivamente esta máquina teatral. Qué Claro, Maravilla. sí, sí, maravilla. Qué grosso, sí. Que así cerramos con él. Mm. Sí, La qué bueno. cuarta temporada. Sí. Cerramos con el piedrazo en el espejo. Sí. ¿no? Mm. Bueno, Yo me puedo dar un chivo propio. Sí. Sí, bien. No. Retomamos, sabrán oyentes que los sábados en el Tinglado, Mario Sí. Bravo 948, pueden ver Café Central, la obra de Mario Diamen, dirigida por Daniel Marcove. Bueno, y Sí. los esperamos. Ay, sí, tenemos Bien. que ir. Sí, bueno, sí. Perfecto. un aplauso para Croquembuch y para Ahí para el regreso de Gabriel Nicola también. Bravo. Y bueno, nos vamos a una pausa musical y a la vuelta nos vamos a Mar del Plata, Qué bueno. a la librería El Gran Pez, y con lindo. Francisco Casadei. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Francisco Casadei. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bienvenido a la quinta temporada de Pulsión de Radio, Francisco. Muchas gracias, un placer como siempre estar nuevamente con ustedes. Estuve el fin de semana por ahí por La Feliz, no pude pasar finalmente por la librería, me quedó eso pendiente. No me digas, de- estuvimos cerquita. Sí, visitando familia que tengo allá. Bien, bueno. Bueno, Francisco, ¿qué? ¿Cómo están? Yo llegué a Mar del Plata, de hecho, hace un ratito nomás, que estuve por Capital, Ajá. por la Feria del Libro, de hecho, que hoy se inauguró oficialmente. En las así llamadas jornadas profesionales. Sí, te escuchamos, ¿eh? ¿Me escuchan bien? Escuché un ruido ahí. Sí, estamos Sí, acomodándonos. Ahí está. Estamos aquí con Eh, Gabriel Nicola
y que acabamos de tener la agenda cultural y la presentación de una obra deliciosa. Y así que bueno, Espectacular. bien. Sí, No, les contaba, bueno, hicimos un cruce ahí, yo estuve por Capital, me tuve que volver hoy también por una cuestión de trabajo, así que llegué a penitas hace un rato a Mar del Plata, pero estuve con un colega recorriendo un poco la feria antes de que abra oficialmente. Hay unas jornadas profesionales para librerías, editoriales y distintos agentes del mundo del libro, así que estuvimos recorriendo bastante como para tener un panorama de cómo anda la feria este año. Obviamente recomiendo que vayan. Tengo algunas recomendaciones también de algunas stands en particular que quiero rescatar. Y de hecho en un ratito iba a ponerme a leer un poco el discurso de inauguración que estuvo a cargo de Juan Sasturain, que parece, bueno, muy interesante, una intervención que recomiendo también recuperar. Pero bueno, no quería dejar pasar la ocasión como para volver a recomendar algunas editoriales que están presentes en la feria para quienes puedan acercarse, que no deja de ser un espacio muy importante para la difusión de un montón de material de editoriales muy, muy interesantes con las que solemos trabajar mucho. Así que quería eso, en principio recomendar algunas editoriales, o sea, es una instancia en la que usualmente varias editoriales comparten algunos espacios como para amortiguar un poco, obviamente, los costos de lo que significa participar de la feria, pero para quienes tengan ganas de asistir, quería empezar recomendando, si les parece bien, un stand que tiene el nombre de Todo Libro es Político, ¿no? Obviamente toda una definición de principios. En ese stand pueden encontrar, por ejemplo, una editorial que se llama Hecht, no sé si ya la conocen o no, pero es realmente una editorial muy buena, que vienen editando, sobre todo es una editorial que se dedica al ensayo, ¿sí? El ensayo contemporáneo, muy, muy, muy heterogéneo, pero por ejemplo la novedad, que es una novedad bastante rotunda, se llama Hermanas de la Revolución y es una antología realmente, diría, magnánima. Es una especie de antología de literatura de ciencia ficción feminista de casi todas las nacionalidades que uno puede imaginar, básicamente, que ofrece un panorama realmente muy exhaustivo de la ciencia ficción, como les digo, feminista de los tiempos recientes y no tan recientes también, sobre todo, digo, mitad del siglo XX en adelante y particularmente las últimas décadas. También en ese mismo stand está la editorial de Documenta, una editorial cordobesa, que viene publicando también un material sumamente exquisito. Hace poco terminé de leer, porque lo republicaron, y aprovecho también para recomendar puntualmente este libro que voy a mencionar, Traiciones, de Ana Longoni, ¿sí? Ana es para quienes no la conozcan, es una crítica de arte, para mí de las mejores del país, una trayectoria sumamente interesante, y este libro en realidad es la reedición, ¿sí? de este mismo libro que había sido publicado hace unos 20 años en una colección que dirigía María Moreno, ¿sí? Norma, una colección que en su momento fue en la que apareció, por ejemplo, la primera edición de La Voluntad de Caparrós y Anguita, también Violencia Geopolítica de Pilar Calveiro, o la biografía de Rodolfo Walsh de Josami. Y esta es una reedición de este libro de Ana. El título completo es Traiciones, la figura del traidor y la traidora en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión. Es realmente un libro que recomiendo mucho, una temática obviamente muy, muy fuerte, pero me parece como un momento muy oportuno para que vuelva a aparecer y obviamente para volver a leerlo, porque trata de una manera muy, muy compleja y muy delicada, ¿sí? El doble estigma que cayó sobre aquellas personas que fueron secuestradas durante la última dictadura militar y que por tal o cual motivo lograron sobrevivir, ¿sí? A los campos de concentración. Y es un libro que justamente se dedica un poco a desarmar este doble estigma que caía y que cayó sobre estas personas. Un doble estigma que se resume obviamente entre el algo habrán hecho y por algo habrán sobrevivido, ¿no? Como les digo, un libro sumamente fuerte, de alto impacto, pero que no puedo dejar de recomendar. También está presente en el mismo stand la editorial La Cebra,
sí, otra editorial muy buena, que también publica fundamentalmente ensayo, filosófico, político y también psicoanalítico. Y mucho de filosofía de la técnica también, ¿no? Sí, exacto. Mucho de filo de la técnica. Bueno, recientemente publicaron un libro de Diego Parente, que es justamente un profesor de filosofía de acá de Mar del Plata, que se dedica desde hace un tiempo ya al campo de la filosofía de la técnica. Pero también es una editorial que en su momento hace un tiempo publicó un libro que se llama Tecnofeudalismo, que creo que ya he mencionado en otra ocasión. Lo he leído. Muy buen libro de Cédric Durand, un economista francés que sigue un poco lo que se ha empezado a denominar tecnofeudalismo, ¿no? También de la mano de Varoufakis, el economista griego. Pero de nuevo, La Cebra también tiene un catálogo increíble, recomiendo mucho que lo investiguen para quienes no lo conocen. Disculpa, y también publicó el libro de Agustín Berti, ¿no? Claro, porque tecnofeudalismo y nanofundios y casi parece que hablaran de la misma época. Totalmente. Dos libros súper actuales que realmente creo que hay que leer como para entender un poco mejor los tiempos que estamos viviendo. Pero sí, dos grandes ensayos de, bueno, en este caso un economista francés, Agustín Berti, un pensador de nuestro país, local. Y después, bueno, también digo, está el stand de Tinta Limón, otra editorial que ya he comentado mucho, que personalmente para mí siempre fue muy, muy formativa, y no dejan de publicar ensayos también sobre cuestiones del presente muy buenos. Acaban de publicar hace poco tiempo una coedición con una editorial que se llama LOM, chilena, que también está presente en el mismo stand, que es un libro que permaneció durante mucho tiempo inédito, de una autora alemana que se llamaba Charlotte Berard, que se titula El Tercer Reich de los Sueños. Es un ensayo también muy curioso. Realmente yo creo que nunca leí un libro como este. Es un libro en el que básicamente esta autora alemana, que terminó exiliada, obviamente a raíz del advenimiento del nacionalsocialismo, terminó exiliada en Estados Unidos, fue muy amiga de Hannah Arendt, y en este libro, El Tercer Reich de los Sueños, lo que hizo fue compilar durante la década del 30 fundamentalmente muchos sueños de muchas personas que vivían en Alemania. Ese archivo personal que fue como creando en torno a los sueños de muchas personas, lo mantuvo un poco en secreto, ¿sí? Ella no tenía la intención de publicar nada relacionado con eso, pero a raíz de la emigración y empezó como a comentar un poco este proyecto que había tenido durante su vida en Alemania, y la incentivaron como para que publicara este libro, que terminó transformándose en una especie como de ensayo, diría, sociopsicológico o sociopsicoanalítico, que trata a su modo como de descifrar, ¿sí?, a través justamente de los sueños de personas regulares, qué es lo que estaba pasando en términos políticos en la sociedad alemana de su época, ¿sí? Obviamente utilizando los sueños como prismas, como una especie de prisma privilegiado del alcance en este caso del nazismo y del régimen totalitario que instauró en su época, ¿sí? Tratando de descifrar hasta qué punto, de nuevo, la situación política directamente invadía el inconsciente y la capacidad onírica de las personas, ¿sí? Realmente es un libro muy especial, como les digo, nunca había leído algo parecido, es decir, un ensayo que ingresara en el mundo de los sueños como para tratar de encontrar la clave de mucho de lo que aconteció en esa época. Así que también va por ese lado una recomendación. Bueno, sintoniza, Francisco, con la obra que está protagonizando Gabriel Nicola, Café Central. Que bueno, ahí se ubica justamente entre las dos guerras. Entre las dos guerras, un Claro. día en 1913 y otro día en 1933. Sí, con personajes de la talla de Freud, Trotsky, ¿quién más? Sí, está ahí, Stefan Zweig, del Café Central que existe, y cómo Bien. nucleaba a todo
a varios intelectuales, refugiados políticos, artistas, escritores, y ante la caída y el avance del nacionalsocialismo, como lo que se estaba cocinando ahí, ¿no? Sí. Total. Sí. No te la pierdas. Total. Sí, pero y aparte porque ya mismo lo anoto. Ahí te dejo, digo, porque es re interesante esto, que todo, si hay algo que es interesante es escucharte siempre, Francisco. A mí, Muchas gracias. Te Muchas admiro el nivel de lectura y de síntesis que haces de las diferentes temáticas. Muchas gracias. Pero es eso también, la obra condensa, el autor, sí. Ese estado de cosas así que sucedía. Es que es realmente una época, creo que bisagra, obviamente, y cuando uno puede ingresar a esa época de la mano de personalidades como esta, realmente creo que uno tiene como un punto de vista muy privilegiado, ¿no? Para recuperar todo lo que estaba aconteciendo y aquello que no deja de acontecer. Digo, creo que todavía hoy en día tenemos muchos debates relacionados con todos los remanentes, ¿no? de esto que nos dejó o que nos sigue dejando el siglo XX. Pero como les decía, es un ensayo que realmente recomiendo mucho. Yo, como les digo, nunca había leído algo parecido. Obviamente, la cuestión de los sueños no hace falta que me explaye mucho, siempre estuvo muy presente, pero utilizarlos como prisma privilegiado de la cultura política de una época y la forma en que esta autora lo hace, mezclando un poco la teoría de Arendt del totalitarismo, me pareció realmente de un nivel de lucidez total. Recordanos el título, Francisco, por favor. Se llama El Tercer Reich de los Sueños. Bien. De Charlotte Beradt. O sea, el apellido se deletrea B larga E-R-A-D-T. Bien. Repito, publicado en una coedición entre Tinta Limón y LOM, una editorial chilena. Y después, hay muchas cosas obviamente recomendables. Un libro que leí recientemente y que también está está representada la editorial en la Feria del Libro, Amor Ortu, creo que no hace falta que comente demasiado a propósito de... Leímos algún librito leímos de Amor Ortu. Alguna cosita me imagino que deben tener en su biblioteca. Como ya saben, lo repito por las dudas, obviamente responsables de la publicación de las obras completas de Freud y de todo un catálogo de psicoanálisis, ensayo político, filosofía, antropología, increíble, realmente increíble. Y hace no mucho publicaron un libro de una filósofa italiana que de a poco está empezando a ser traducida al castellano, filósofa italiana contemporánea, que se llama Donatella Di Cesare. Un libro que se titula Extranjeros Residentes, una filosofía de la inmigración. A mí es el primer libro que leí de ella, después empecé a buscar otros que por suerte se están empezando a conseguir acá en Argentina, pero este libro en particular realmente me interesó y me pareció realmente muy bueno, porque como ella misma lo dice, por lo menos en el campo de la filosofía hasta ahora, la migración o la cuestión del carácter de lo extranjero nunca había sido tematizado de una forma demasiado sistemática, a pesar de que obviamente en nuestra cultura occidental, sobre todo, la cuestión del migrante, del extranjero, del otro, del bárbaro y de toda la cadena que uno puede establecer de más o menos sinónimos que se aproximan a lo que significa ser una persona ajena a, siempre estuvo presente, pero para ella, en este contexto, sobre todo planetario, se vuelve como medio obligatorio volver a pensar la condición de lo que significa ser un extranjero, pero como figura no acotada simplemente a aquella persona, individuo o comunidad que no tiene un lugar propio o que en todo caso se va de su lugar propio para ingresar en una comunidad otra, en una comunidad diferente, sino para pensarlo más bien como una condición universal, ¿sí? Un poco la tesis de fondo tiene que ver con recuperar un pensamiento de la hospitalidad, ¿sí? Que vuelva a poner en cuestión hasta qué punto, obviamente estamos viviendo en un mundo en el que el Estado-Nación, contrariamente a lo que se venía diagnosticando o anunciando hace no demasiado tiempo, no ha perdido ningún tipo de fuerza, sino que al contrario estamos ingresando también a una especie como de
mapa geopolítico renovado en el que los estados-naciones están cada vez fortaleciendo sus barreras, ¿sí? Y estableciendo cada vez más prohibiciones, límites y requisitos como para ingresar y permanecer en ellos. Y frente a esta realidad, ella de alguna manera ve como una tarea muy urgente volver a pensar qué significa una política de la hospitalidad que piense desde un punto de vista cosmopolita esta condición universal que finalmente todos compartimos como extranjeros residentes del planeta Tierra en su totalidad, ¿sí? Me pareció realmente un libro muy sugerente que a mí particularmente me está permitiendo pensar algunas cuestiones de actualidad que creo que son muy importantes y que tienen que ver obviamente con la condición de la ciudadanía, ¿sí? Hasta qué punto nos podemos como reconocer como ciudadanos, ¿sí? De un mismo mundo, como ciudadanos que obviamente más allá de nuestras diferencias somos como capaces de cohabitar, ¿sí? Siempre de una manera provisional, territorios compartidos, más allá de lo que hasta ahora se ha pensado, incluso digo de una manera muy concreta, como el anudamiento casi obligatorio entre nación, territorio, soberanía y Estado, ¿sí? Lo interesante, como para redondear un poco lo que también termina de proponer, es que para ella esta condición de extranjero residente contiene una especie como de aspecto anárquico que incomoda a todo Estado, ¿sí? Porque obviamente ante la figura del extranjero el Estado nunca sabe exactamente qué hacer, ¿sí? Los Estados actualmente, como sabemos, y para retomar una expresión de otra pensadora que es Wendy Brown, tienden a amurallarse cada vez con más violencia, y el extranjero justamente representa un interrogante anárquico frente a la necesidad que tienen los estados de controlar a toda costa quién puede permanecer en qué territorio, durante cuánto tiempo y según qué tipo de derechos, ¿sí? ¿Y para qué? Así que, ¿no? ¿y para qué? Tal cual, y sobre todo, ¿para qué? Tal cual, que esa es también un poco la intriga que nunca puede resolverse desde el punto de vista de quien ya habita un territorio y cree que tiene un derecho privilegiado para ocupar tal o cual fracción del planeta, ¿sí? Así que, bueno, para todos y a todas que estén interesados un poco en esta temática, lo recomiendo realmente mucho. Como les dije, esto lo publicó Morrotu, editorial que pueden encontrar en la Feria del Libro. Y después no sé cómo... A ver, hola, Francisco. Se silenció. A ver, Francisco, estás silenciado. Ahí estás, ahí volviste. Acá estoy. Francisco, Ahí volví. que me acabo de dar cuenta que todo lo que estabas referenciando recién de esta autora es muy franciscano, ¿no? ¿Tiene algo de eso? Sí, ¿por qué lo decías? Lo digo por vos, pero también por el Papa Francisco, ¿no? Sí, total. Digo, parecía que estabas describiendo ahí cierta posición, ¿no? Total. Muy en sintonía. Sí, es que claramente hay algo muy relacionado con eso y que tiene que ver con reivindicar fuertemente un derecho a cohabitar, ¿sí? Un espacio común que al parecer está siendo cada vez más fragmentado, distorsionado y violentado, ¿no? Por, la lógica neoliberal que todavía gobierna nuestras vidas, por estados cada vez más agresivos que a ver, un poco lo que a mí me interesó mucho es que realmente, siguiendo algunos otros filósofos contemporáneos, un poco lo que estamos viendo es que la condición de ciudadano o ciudadana, con los derechos que siempre tuvo asociados, está empezando a desaparecer, ¿sí? Y obviamente al empezar a desaparecer se empiezan a erosionar muchas estructuras políticas que quizás dábamos o podíamos dar por aseguradas, y la verdad es que no hay nada seguro a propósito de cuáles son las, por así decirlo, obligaciones y responsabilidades que nos debemos mutuamente en un mundo cada vez más conflictivo. Entonces me parece que sí, como bien decís, hay un espíritu franciscano un poco merodeando por este libro. Francisco, ya estamos sobre la hora del programa. ¿Te llegó algún eco del discurso de inauguración?
Sí, estuve justo ahora repasando un poco rápido, ya estuve charlando con muchas personas, obviamente, de las distintas editoriales, puestos y demás, pero vi justo algo bastante veloz sobre el discurso del secretario de Cultura, no el de Sasturain, sino justamente el otro, el del discurso del secretario de Cultura, que fue, al parecer, leía abucheado, creo que con bastante justicia, porque nada, por lo que estaba leyendo quiso articular un discurso reivindicando algo así como una despolitización de la cultura, como que por primera vez después de mucho tiempo la Feria del Libro parece ser un terreno en el cual nada, una cultura depurada del conflicto político y de las banderas ideológicas vuelve a ser posible. Y bueno, sinceramente no puedo, o sea, creo que no puedo haber nada más vulgar en términos culturales y políticos que un discurso de esas características. Pero recién ahora, como les digo, llegué hace muy poquito a Mar del Plata, así que estaba empezando a investigar un poco qué fue lo que estuvo aconteciendo durante el día. Bueno, vamos a tener que ir a buscarlo entonces, ese discurso lo compartiremos seguramente en los próximos programas. Perfecto, Bueno, patético, ¿no? Sí, completamente sí, patético. Sí, completamente pero patético. aparte, perdón, no es por autorreferenciar, pero hay un personaje en la obra que termina diciendo, cuando todo se cae, estos son tiempos abominables. Total. Bien. bien. La chusma ha tomado el poder. Bueno, Francisco, muchas gracias. Un placer No, tenerte gracias a otra ustedes, vez por acá en favor. Pulsión de Radio por una nueva temporada. Bueno, y Encantado, nosotros, como siempre. muchas gracias, y nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.